Hola, ¿qué tal? Resolveremos otra pregunta que nos dice: considere el caso de una empresa que produce un bien utilizando dos factores de producción con sustitución parcial entre ellos. Hasta aquí, cuando nos mencionan que es sustitución parcial, sabemos que es Cobb-Douglas. Y además nos mencionan que son dos los factores de producción que se utilizan. Establezca la veracidad o falsedad de la siguiente afirmación. Justifique adecuadamente su respuesta y presente argumentos teóricos y los supuestos utilizados en su respuesta. Incluya gráficos si lo consideran necesario. Nos dice: en el caso de que esta empresa presente una función de producción de la forma, ahí está la forma, que es una isocuanta Cobb-Douglas, se encuentre minimizando costos al producir 100 unidades por unidad de tiempo, cuando el precio del factor 1 sea el doble del precio del factor 2, esta empresa contratará en términos relativos una cantidad mayor del factor 1 que del factor 2. Bueno, entonces eso es lo que tenemos que demostrar. Y aquí nos han aclarado que la empresa se encuentre minimizando costos. Entonces nosotros decimos: durante el proceso de minimización de costos de largo plazo, ¿sí? Durante el proceso de minimización de costos de largo plazo, la empresa utilizará, no es lo único, pero durante el proceso, ¿sí? Durante el proceso, la empresa utilizará la combinación óptima de factores. ¿Sí? La empresa utilizará la combinación óptima de factores. 2 puntos. Esa combinación óptima de factores nosotros la debemos conocer de la forma siguiente: que la productividad marginal relativa, es decir, producto marginal de 1 sobre producto marginal de 2, debe ser igual a la relación de precios del mercado o a los precios relativos de los factores, W1 sobre W2. Ahora, nosotros decimos: para lograr la minimización de costos se debe cumplir dicha condición. Y entonces esta empresa está obligada a cumplir con esta condición, porque nos dice se encuentra minimizando. Entonces tiene obligatoriamente que cumplir con esta condición. Decimos: la empresa tiene los siguientes productos marginales. Y allí vamos a colocar y vamos a calcular claramente los productos marginales. El producto marginal del primer factor, que sería la derivada de esta función con respecto a x1, sería: bajamos el exponente, 1 medio de x1, le restamos 1 a su exponente a la menos 1 medio, por x2, que no ha sido afectado, elevado a la 1 medio. Entonces ese sería el producto marginal de x1. De forma similar debemos hallar el producto marginal de x2, que también sería 1 medio, ¿sí? 1 medio de x1 elevado a la 1 medio por x2 elevado a la menos 1 medio. Muy bien, ya está. Ese sería el producto marginal de 2. Muy bien, ahora, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es solamente reemplazar en la condición, ¿no? En la condición de maximización, en la condición de minimización o combinación óptima, minimización de costos, 2 puntos. Copiamos la condición anterior y solamente reemplazamos. El producto marginal de 1 ya lo tenemos, lo reemplazamos: 1 medio de x1 elevado a la menos 1 medio, ¿no? A la menos 1 medio multiplicado por x2 elevado a la 1 medio. Muy bien, abajo también ponemos lo mismo: 1 medio de x1, ¿no? El producto marginal de 2 me refiero, x a la 1 medio por x elevado a la menos 1 medio. Y todo eso igual a W1 sobre W2. Pero arriba nos dijeron algo bien interesante. Nos dijeron que el precio del factor 1 sea el doble del precio del factor 2. El precio del factor 1 sea el doble del precio del factor 2. Pero no nos dicen cuánto vale cada uno. Entonces, para mí el factor 2 va a valer, por ejemplo, va a valer E. O bueno, cualquier otra letra va a valer, por ejemplo, M. Y como el precio del factor 1 es el doble del precio del factor 2, le puedo poner 2M.
O simplemente puedo poner que el precio del factor 2 es W2 y el precio del factor 1, que es el doble, sería 2 veces W2. Daría lo mismo. Ahora, eso de allí tenemos que comenzar a simplificarlo. Lo primero, 1/2 de arriba con el 1/2 de abajo se eliminan. Tengo x1 arriba y tengo x1 abajo. Bases iguales que se dividen, los exponentes se restan. También tengo x2 arriba y x2 abajo. Entonces comenzamos con la simplificación. El x1 baja, por lo tanto abajo nos quedaría x1 elevado, su exponente negativo baja y se hace positivo, ¿no? Porque pasaría a restar y menos con menos hace más. Y x2 elevado a 1/2 más 1/2. Y todo eso igual, ¿sí? Todo eso igual a ¿cuánto? El W2 de arriba con el W2 de abajo se eliminan o se simplifican, mejor dicho, y nos queda 2 sobre 1. Seguimos operando. Abajo, ¿qué nos queda? Abajo nos quedaría 1/2 más 1/2 es 1, x2 a la 1. O sea, nos quedaría x2 elevado a la 1 y abajo x1, 1/2 más 1/2 es 1, simplemente x1 a la 1. Igual a 2 sobre 1. Y esta es la combinación óptima de factores. O sea, esta empresa tiene obligatoriamente, si es que quiere minimizar sus costos, que cumplir con esta combinación. ¿Y esta combinación cómo la podemos interpretar nosotros? Nosotros la podemos interpretar de la forma siguiente. Diríamos, la empresa debe utilizar el doble de x2 que de x1. Otra forma de interpretarla podría ser, por cada unidad de x1 debe usarse 2 unidades de x2. No, esa sería otra forma, verlo como una razón. Entonces, por cada uno de x1 hay 2 de x2. O hay el doble de x2 que de x1. O hay la mitad de x1 que de x2. Bueno, pero ya sabemos que la empresa utiliza más x2 que x1. Y al inicio nos dijo que la empresa utiliza mayor cantidad de 1 que de 2. Y no, vemos que es al revés, más de 2 que de 1. Entonces ya desde ahora sabemos que la afirmación es falsa. Sin embargo, podríamos preguntarnos, ¿para qué nos dijeron que el nivel de producción es 100 unidades? No, ese dato no lo hemos usado hasta ahora. ¿Para qué nos lo habrán dicho? Bueno, podríamos utilizar ese dato. Ojo, sí podríamos utilizar ese dato, pero ya la respuesta ya la sabemos. El dato lo podríamos utilizar solamente ¿para qué? Solamente para verificar si la empresa minimiza costos como nos están diciendo, cuánto debería utilizar de x1 y de x2. Aunque ya no es necesario porque aquí nos hablan de contratará en términos relativos. Y relativamente, o sea, dividiendo ya lo sabemos. No nos hablan de términos absolutos. Absolutos es el valor de x1 y el valor de x2. Nos habla de términos relativos que ya están allí. Pero si yo quiero utilizar esto de aquí, puedo hacerlo. Y yo diría 100, que es el nivel de producción, o sea 100 es Q, es igual a x1 elevado a la 1/2 y x2 elevado a la 1/2. Pero x1, ¿cuánto vale? Aquí yo tengo la combinación. Yo podría poner que x1 es como 1m y x2 es como 2m. Entonces yo podría decir, bueno, x1 es como 1m elevado a la 1/2. Mientras que x2, ¿cuánto sería? x2 sería como 2m elevado a la 1/2. Porque utilizamos el doble de uno que del otro. ¿Y esto lo podemos operar y hallar el valor de la constante m? Claro que sí. Entonces aquí tendríamos m a la 1/2, ¿no? Simplemente quité el paréntesis, sería m a la 1/2. Y aquí tendríamos 2 elevado a la 1/2, ¿sí? Allí tendríamos 2 elevado a la 1/2, que es raíz cuadrada de 2 básicamente. Y otro m elevado a la 1/2. Ya está. El 2 elevado a la 1/2 pasa al otro lado dividiendo, o divido ambos lados entre raíz cuadrada de 2. Y m a la 1/2 por m a la 1/2 son potencias con bases iguales, los exponentes se suman. 1/2 más 1/2 es 1, o sea es m simplemente. Y dividimos, aquí sí nos ayudamos de la calculadora, 100 entre 2 elevado a la 1/2. Y nos da exactamente 70.71. Bueno, exactamente no, porque allí hemos redondeado. Entonces, ese es el valor de la constante m que hemos creado. ¿Qué quiere decir? Que x1, o
sea, la cantidad que debemos utilizar de x1 para minimizar los costos, o sea, x1 óptimo, x1 asterisco, debe ser esa cantidad, 70 71 unidades del factor 1. Mientras que x2, ¿cuánto será? x2, como vemos allí, es 2m, o sea, esa misma cantidad anterior multiplicada por 2, es decir, 141.42. Ya está. Y si vemos, nuevamente, ya no en términos relativos, sino en términos absolutos, podemos constatar que x2 es mayor que x1. O sea, se contrata más del factor 2 que del factor 1. Y aquí nos dice lo contrario, una mayor cantidad de 1 que de 2. No. Tanto en términos relativos como ya en términos absolutos, utilizando el dato de 100, vemos que no. Se usa más de x2 que de x1. Entonces nosotros podemos afirmar que decimos la afirmación anterior es falsa. ¿Sí? La afirmación anterior es falsa. ¿Por qué? Porque se utiliza, como ya lo hemos constatado, se utiliza más de 2 que de 1. Y aquí nos dice que debemos usar más de 1 que de 2. Eso no es cierto. Bien, espero que esta explicación y solución se haya entendido, que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.